En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El Roca, para que sepan, circula limitado entre Constitución y Berazategui.
¿Cómo estás, querido Silvio Soler? En la puesta en ley de operación técnica en Avellaneda movió ahí, movió cielo, tierras, mares, ríos, todo Soler, y más del 55% de los votos para Fuerza Patria, ahí sacando cerquita de 20 puntos de distancia. Así que, bueno, bien ahí, que estuvo caminando, gastó suela Soler en esta campaña, y ahora tiene que seguirlo haciendo de cara al 26 de octubre. Estamos también con Juan Pablo Fierro en la producción del otro lado del vidrio, también Lea Andesa en los controles ahí del streaming ya desde bien temprano. Somos Radio AM530, ya estamos conectados a YouTube. Gary Castro también en producción y coordinación, parte también del equipo, todos de los que hicieron ayer que hagamos esa transmisión especial que salió excelente de punta a punta. Parte fundamental también Gustavo Cirelli, el gerente periodístico de la 530. ¿Cómo está, Gus, querido? Muy buenos días. Qué laburo de ayer, salió, la verdad, muy contentos quedamos todos, me parece. Sí, primero le quería preguntar qué temperatura hace en Olivos. En Olivos ya porque te digo... dijo, estuvo diciendo temperaturas y me quedé pensando cuando lo dijo, qué temperatura era en Olivos. Ahora ya te digo, estoy clima, aquí frío hace... te voy a decir exacto, no te quiero chamullar, pará. No tengo apuro, porque va a ser una temperatura larga. Poquito, sí, poquito menos que en la capital federal, 11 grados 5 a esta hora. Bueno. Está, lo que sí me llama... Abríguenlo. Sí, lo que sí me llama la atención es que está la máxima para el día de hoy está por debajo de todo el resto del AMBA. Con 16 grados con suerte de máxima, así que fresquito va a estar, sí. Bueno, volviendo a primero, la transmisión de ayer fue, creo que, una transmisión muy importante, histórica, en una jornada muy particular donde se jugaron mucho más que una simple elección legislativa, me parece, de cara a lo que venía pasando y a lo que sucederá de ahora en más. Creo que el resultado fue contundente, como dicen los diarios Popular y Crónica en tapa, digamos, creo que es eso. Que hay un agotamiento de parte del conjunto del pueblo ante estas políticas de crueldad del gobierno. No creo que haya que leer el triunfo de ayer con triunfalismo, digamos, de parte del peronismo, sino que tiene que ver con una construcción, con una unidad lograda después de mucho tiempo, que creo que hay un artífice que es Cristina Fernández de Kirchner, fundamental en esa elaboración, que está presa en San José 1111. Por eso digo, el escenario actual es muy complejo como para ser triunfalista. Una gran actuación y creo que también hay que reconocer al gobernador, un artífice claro de la unidad también, como Máximo y Sergio Massa. Exactamente, fundamentales todos. Que grabó hoy también. Sí. Digamos, que la estrategia que había planteado el gobernador de desdoblar las elecciones le salió muy bien. Por lo menos ahora habrá que ver qué sucede en octubre. Hubo una concurrencia mucho mayor, digamos, de lo que se esperaba, más del 63%. Teniendo en cuenta que encima no tenías el plano del empuje y el arrastre de las candidaturas nacionales, que siempre se empuja mucho. Exacto. Pero bueno, y después, me parece que lo que podemos charlar hoy y del día después es ganadores y perdedores. Es un lindo juego, si bien es medio forzado, en la política es muy dinámica, pero creo que hay ganadores y perdedores. Y volviendo a la transmisión de ayer, la radio AM530 hizo un laburo colaborativo con las radios universitarias, con una parte de las radios universitarias de alguna de la red de radios universitarias nacionales, en este caso la provincia de Buenos Aires, más radios comunitarias que son parte de la organización Cruce. Eso nos dio una territorialidad, estamos muy agradecidos, obviamente vamos a mejorar fue la primera experiencia, vamos a potenciarlo más para el 26 de octubre. Hubo una muy buena respuesta de los trabajadores y las trabajadoras de la radio. Ayer ustedes estuvieron, creo que vos estuviste 17 horas. Exactamente, sí, agarré y me quedé. Sí. Nada, solo palabras de agradecimiento. Muy interesante, Gus. Hicieron posible
ese acuerdo, digamos. Y aparte también, bueno, mucho mensaje después que nos fue llegando, que siguió llegando al 11 3200 0530. También nos pueden seguir escribiendo ahí para contarnos qué les pareció la transmisión de ayer, para contarnos también sus reflexiones en el día después, cuando ya tenemos el resultado y el escrutinio casi listo por completo. Vamos a meternos ahora también en sorpresas que hubo en territorio bonaerense, por supuesto. Del conurbano bonaerense, el peronismo perdió solo en 3 distritos, 2 de esos fueron Vicente López y San Isidro, donde todo lo que en algún momento fue electorado del PRO se fue directo para La Libertad Avanza. Hay sectores que uno, por más que la realidad marque ciertas características, como fue el caso de Bahía Blanca, a uno le cuesta entenderlas, pero son cosas que en todo caso lo que hacen es marcar que, bueno, hay que seguir trabajando y buscar cómo interpelar a esos electorados, ¿no? Porque después de el abandono de Milei, que pierda Fuerza Patria por 15 puntos en Bahía Blanca, cuando fue notorio, ¿no?, que tanto el intendente Susbieles como el gobernador, como todo Fuerza Patria, los dirigentes de las distintas tribus aportaron, fueron, ayudaron, pusieron el cuerpo, la voz, etcétera, etcétera. Se empujó una emergencia por el desastre en Bahía Blanca en el Congreso de la Nación. Digo, y eso no se hizo solo como arte de magia, ¿no? Vos sabés que ayer un gran amigo me mandó un tuit que dice: ¿qué es el antiperonismo, papá? Es esto, hijo. Y muestra los resultados de Bahía Blanca. 46,46% de La Libertad Avanza, Fuerza Patria 30,30%. Bueno. Cosa que paisa. Me imagino ese gran amigo ahora a partir en un rato va a contarlo al aire. A las 8, caballero. Exactamente, a las 8 lo va a transmitir al aire directamente. Pero mira, vamos a repasar un poco lo que dice la tapa de los diarios que tenemos ahí a mano, porque me parece que resume muy bien lo que recién mencionaba Gus, tanto el título principal del diario Crónica como también del diario Popular. Contundente triunfo del peronismo, dice el diario Popular, sobre Milei en la provincia de Buenos Aires. Ahí con la foto, por supuesto, del discurso, las declaraciones de ayer del gobernador Axel Kicillof. Después diario Crónica también, lo mismo, contundente. El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza. En la previa de octubre, Fuerza Patria arrasó en las elecciones legislativas bonaerenses. El espacio impulsado por Kicillof, Cristina y Massa se impuso ante La Libertad Avanza en 6 de las 8 secciones electorales. Ayer vieron que nosotros mencionábamos algo, y que era que estaban buscando en Casa Rosada armar el relato. Entonces, la idea, ¿cuál era? Bueno, si perdían en el número general, en el número global, por lo menos que les dé para decir que habían ganado en mayor cantidad de secciones electorales. Y si no era eso, por lo menos que les dé para decir que iban a meter más senadores o diputados provinciales, o que habían ganado en igualdad de intendencias, etcétera, etcétera. Bueno, no les salió ninguna. Perdieron en 6 de las 8 secciones electorales, perdieron en 99 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, perdieron por más de 13% de los votos, y no metieron más senadores y más diputados que Fuerza Patria, ¿no? Por supuesto estamos hablando. Entonces todo eso lo que resume es que, claro, por eso tuvieron que salir con ese discurso que después se le desarmó mientras iba avanzando y mientras iba hablando el presidente de la Nación, Javier Milei, porque arranca admitiendo la derrota, no le quedó otra, le hizo poner la jeta a todos, Santiago Caputo entre ellos, los ministros del Ejecutivo Nacional. No subió a ninguno de los derrotados, a pesar de que asumió la derrota, porque no subió ni Bondarenko, ni Valenzuela. Valenzuela perdió
por 11 puntos con Gabriel Catopodis, que caminando las estaciones de trenes, pateando las calles, subiéndose a los bondis, militando como uno más, en una nueva campaña que encara a Gabriel Catopodis de esa manera, con esas características. Le sacó 11 puntos a el magnate de Patricia Bullrich, ¿no? Y a supuestamente el caballero blanco del PRO y ahora de la Libertad Avanza, ¿no? Sí, te escuchaba, Nico. Creo que sí, lo de Catopodis es destacable, lo de Valenzuela y sus movimientos de los últimos meses largos ya de vestirse de violeta, tuvo un costo. Habrá que ver cómo sigue. Cuando antes pensaban los perdedores, por supuesto que todos aquellos que idearon la estrategia de unidad, de alianza entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, son los grandes perdedores. Son los grandes perdedores. El que no se puede hacer el distraído de esta derrota también es Mauricio Macri. Si bien se mantuvo presidente cuando vio que ya no podía controlar a su propia tropa, cuando vio que se lo llevaba puesto el presidente de la nación y es su gente la que se alió. Digo, Cristian Ritondo desde su reunión, Santilli no es un desconocido para Macri, digamos, como para poner en juego. Obviamente quiso jugar a Vidal de otra manera, como para que le quede la ventana medio entreabierta. Digo, pero a este gobierno lo sostuvo el macrismo, o lo sostiene el macrismo. Para tener claro y que no nos quieran ahora aparecer con el republicanismo que viene de parte claro, sí, la nueva oferta, ¿no? Claro, después es para leer más en fino quienes quieran ahí adentro y demás, y para leer también cuáles son las causas que llevaron a la derrota de este perdedor raro que es Milei, porque el discurso de ayer también es la antología de no voy a decirlo. Voy a decir autocrítica, pero voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Una cosa. Sí, no se retrocederá ni un milímetro, se profundizará, se acelerará, digo, ¿y cuál es la autocrítica? Que se equivocaron en lo político, lo político es relativo, digamos. Quizá tiene que ver con estos acuerdos transitorios con Ritondo y demás, no se entiende, o cómo encararon la campaña. Está claro que la reacción fue subir a todos al escenario, Santiago Caputo, a todos no. Yo no, dígame usted si estaba Toto. Sí. Toto no estaba. Bueno, capaz estaba ocupado con lo que se viene, que es uno de los grandes interrogantes. Tuiteando, claro. Entre comillas, ¿qué dirán los mercados? Ahora a partir de dentro de un rato. ¿Sturzenegger estaba? Sturzenegger estaba. Ah, perfecto. Sí, ese estaba. Pero es verdad que no estaba el ministro de Economía, que tuiteó después al rato diciendo vamos a seguir con la misma línea, no cambia nada ni en lo financiero, ¿no? Ni en lo monetario, así que vamos a seguir con la misma línea económica. Creo que ayer Máximo Kirchner tuvo una frase interesante, me preocupa más lo que haga Toto Caputo que Karina Milei. Yo creo que los dos hay que atender. Son los dos preocupantes. Que aparecen como los dos responsables y Milei, obviamente, de los resultados electorales de la derrota del oficialismo de ayer. Tanto Karina Milei y su 3%, que quedará como icónico en la historia argentina, y la situación económica, el intervencionismo en los mercados y cómo vienen, por un lado, controlando el desbarajuste del dólar en las últimas horas, pero además todo el sacrificio que le hicieron sufrir, la crueldad sobre el pueblo, y los resultados no son, quizás son los esperados, no son los que dicen que iban a resultar. Y con esto que dice Gus, el resultado de ayer también, para no olvidarnos, es con el PRO de Mauricio Macri adentro. O sea, toda la derecha unida es la que saca ayer 33% de los votos. Que aparte, como si fuese una obra cósmica, 33 tenían que sacar justo. Hay que hacer así con los dos. Ahora tenés que hacer así para poder decir los números. 33, parece, viste que a veces es como obra del destino. Y otro elemento que quería agregar con respecto a las últimas semanas y el gobierno, los sectores populares y las representaciones de los movimientos sociales, del trabajo y demás, de los jubilados, todo se viene expresando hace mucho tiempo desde que asumió este gobierno contra las políticas que están llevando adelante. Después hubo muchos cómplices, pero en los últimos tiempos hay que leer cómo tomaron distancia algunos sectores de los grupos económicos y cómo la prensa concentrada, por decirlo de alguna manera, se dio vuelta y empezaron a oler o percibir que algo pasaba y le empezaron a dar duro. Hoy la tapa de Clarín es una foto de Axel muy
muy simpática, muy sonriendo y con la gente, periodistas ahí alzando las manos. Sí, sí, mucho fotógrafo. Mira, ahí la tenemos para el streaming, ahí está, claro, Axel, eso es muy carismático, las fotos, ¿no? Esa es la elección de la foto de tapa de Clarín. Digamos, como para ir entendiendo algunos movimientos, hay que ver cómo sigue. Tal cual. Bueno, después ayer la cuidaron bastante a Victoria Villarruel, también la cuidaron sus asesores y también, por supuesto, los medios de comunicación. Entró y salió por atrás del establecimiento de la localidad de Caseros, donde fue a votar, sin dejar declaraciones a la prensa. Hubo un tuit también de Puyaro, muy interesante, que en un rato vamos a destacar también, el gobernador de Santa Fe, hablando sobre la paliza que le están dando en las distintas provincias a la Libertad Avanza, con algunos resultados puntuales. Pero todo esto vamos a analizarlo también y a preguntarle cómo está su mirada sobre las primeras horas después del resultado que tuvimos ayer a la noche, a Teresa García, senadora provincial de Fuerza Patria y también candidata a diputada nacional para las elecciones de octubre. ¿Cómo estás, Teresa? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, hermosa mañana, dicen algunos. Vos estás, hermosa mañana. Exactamente. ¿Cómo recibiste, Teresa, la noticia ayer? ¿Qué clima había ahí en el búnker de Fuerza Patria? ¿Qué percibiste en las primeras horas? Bueno, yo estuve en San Isidro hasta el momento del cierre, luego me fui a La Plata. Había un clima, cuando llegué, de mucha reserva, de mucha cuestión limitada hasta que no se vieran los primeros datos, pero ya cuando empezamos a tener los primeros datos de algunos lugares de la provincia, supimos que el triunfo del peronismo iba a ser contundente. Había un clima de mucha alegría, no sé si de festejo, porque sí, que fue el final, porque se manifestó nuevamente un peronismo unido, contundente, en distritos que ni pensábamos ganar. Hubo una participación aceptable, superó las expectativas. Yo pensaba que íbamos a estar en un 58, en un 60, hubo un poquito más de eso. Hay que seguir trabajando para el 26 de octubre, apostando a que la gente vaya a votar. No hay mejor cosa que la masividad del voto. Eso es lo que determina, lo que determinó ayer que la gente le dijera basta a Milei, ¿no? Me parece que lo que fue un basta a Milei, basta de castigar a los jubilados, a los discapacitados, de aumentar las tarifas, basta de que a la gente no le llegue el sueldo a fin de mes. Y no se puede jorobar con esas cosas, porque el pueblo siempre reacciona, y me parece que esto es lo que ocurrió. Y además quiero sumarle algo en particular, y es que es la primera vez, no en la historia, pero sí en estos tiempos, desde la llegada de la democracia, que el peronismo va a una elección con la presidenta del Partido Justicialista detenida injustamente y proscripta. Y no es una cuestión menor. Yo creo que lo que han hecho con Cristina también indignó, por lo menos a los propios, y ayer fue una manifestación, digamos, incluso estuvieron en la puerta de la casa muchos compañeros, también celebrando el triunfo. El aporte que hizo Sergio Massa, el aporte del sector de Axel Kicillof, el aporte que hizo nuestro espacio político en unidad fue contundente para el triunfo. Así que bueno, de esto tenemos que aprender y llevar al 26 de octubre un mensaje muy, muy contundente, porque esta elección se ganó y estamos todos muy felices. Lo que tenemos es que trabajar mucho para que en octubre no se modifique el fiel de la balanza de las cámaras, porque lo que va a determinar el modelo de país en el que queremos vivir es justamente el número que tengamos en las cámaras. Mire, el veto fue posible, el rechazo al veto fue posible producto del número que teníamos en las cámaras y las alianzas que hicimos. Entonces me parece que hay que hacer un gran esfuerzo por conservar ese número en las cámaras y aumentarlo, porque es lo que le pone freno a las barbaridades del gobierno nacional, ¿no?
Buenos días, Teresa. Gustavo Sileri, la ¿Qué saluda. tal? Buenos días. Bien, justo la venía escuchando atentamente, le iba a preguntar por los artífices de la unidad, con Cristina como referencia, digamos, que está, Sí. hay que recordar que está detenida presa, digamos, en Así su domicilio. es. Y me surgió preguntarle si tuvo oportunidad de hablar en las últimas horas con Cristina. Sí, hablé con ella varias veces durante el día, estaba muy atenta a la elección de la provincia, muy atenta a algunos territorios y muy atenta a cómo queda la nueva conformación de las cámaras en la provincia. Estaba muy bien, estaba muy contenta porque también quiero decirlo, ella trabajó enormemente por la unidad, usted sabe que hemos tenido conflictos en los últimos meses y sin embargo ha sido ella la que trabajó enormemente por la unidad, lamentablemente no pudiendo estar ni en el territorio, ni en los actos, ni en la boleta, pero como yo dije en una red social, está bien, no estuvo en la boleta, pero quedó en el corazón de la gente y contra eso no se puede. Porque aparte no es solo una derrota del gobierno, sino que es una muy buena elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en una elección de medio término, después digo, y eso me parece que se refleja en esto que usted decía también, hay una memoria del pueblo, el pueblo bonaerense, en lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina también, ¿no? Sí, claro, fueron los últimos momentos en que el pueblo tuvo por lo menos una vida digna, tenía trabajo, podía aspirar a tener un momento de ocio, a acceder a cosas que no solamente hoy no se acceden, sino que se han perdido. Digamos, la situación de pobreza que tienen hoy los trabajadores en blanco, yo nunca lo he visto, y mire que tengo años en esto, jamás he visto la situación por la que está pasando la sociedad. Así que me parece que hay que ser prudente con el triunfo en el sentido de no equivocarse, hay que seguir hasta el 26 de octubre, faltan piquito de días para esa elección, e insisto, tenemos que lograr sostener y aumentar la cantidad de diputados nacionales y la cantidad de senadores donde se elige senador, porque esa va a ser la garantía de ponerle freno a las políticas de gobierno. Y le hago la última de mi parte, porque recién lo comentaba al aire, digamos, hubo un claro ganador, que es la unidad del peronismo, de los candidatos, pero también un claro derrotado, que es el gobierno y es el macrismo también, porque ahí también hubo una alianza, digamos. No sé qué lectura hace de esto. Sí, así es, porque, digamos, por más que Macri ahora esté escondido atrás del telón, lo que está claro es que hubo una alianza muy fuerte entre el macrismo y la Libertad Avanza. Creo que no me gusta opinar de otras fuerzas políticas, pero creo que todo el armado de la Libertad Avanza fue errático y además no quiero caer en un lugar común, pero de verdad no se ajusta sobre los discapacitados y además se les roba la plata. Esto fue, me parece, ya venía un clima, un caldo de cultivo de mucho enojo y me parece que esto detonó el enojo de la sociedad, ¿no? Teresa, te voy a preguntar algo tempranito, ahí ya con el resultado recién puesto, que te lo van a preguntar el próximo mes entero en muchos medios, seguramente en los medios del establishment con más ganas, o con más ganas o con más o con más presión. ¿Cómo crees que se sortea ahora, para lo que viene por la campaña por delante, esta situación de, bueno, quién conduce, hay debate por la conducción, ahora el que va a pasar al frente va a ser, porque digo, uno escucha a los dirigentes, primera línea, y están todos en otra, están viendo cómo hacen para sostener la unidad, para que todos más o menos queden conformes en un frente, para interpelar al conjunto, pero bueno, no deja de haber algunas voces con cierta capacidad de colarse en ese supuesto debate interno, ¿no? Seguramente habrá, y bien dice usted, por parte de algunos medios que muchos no quieren al peronismo, habrá una insistencia sobre la figura de la conducción del peronismo para los próximos tiempos. Eso no es una cosa que se establezca, es una cosa que se construye. Vamos a tener un país muy castigado, una economía muy castigada y además con la indefinición que empieza a aparecer a primeras horas de la mañana de cuál va a ser la reacción del gobierno y si va a cambiar el rumbo, al menos en parte o no.
En ese camino y en ese tránsito seguramente habrá por parte de algunos medios, no de nosotros sabemos que tenemos que trabajar para que en octubre tengamos por lo menos la misma cantidad de diputados que tuvimos en el 21, para no modificar el número en la Cámara. Creemos que va a ser más. Pero va a haber mucha insistencia sobre el nivel sobre quién es la conducción. En mi caso en particular, no queda duda, mi conducción inexorable es Cristina, un respeto enorme por el gobernador que ha hecho un esfuerzo fenomenal en esta elección, y estimo que vamos a seguir con este clima de acuerdos políticos, entendiendo que es lo mejor para nuestra gente, no hay otra posibilidad. Clarísimo. Teresa, gracias por estos minutos, siempre es un gusto hablar con vos, abrazo grande. Gracias a usted. Hasta luego. Abrazo grande. Estaba Teresa García, senadora provincial de Fuerza Patria, candidata a diputada nacional, una de las que va a volver a la Cámara después del 10 de diciembre de este año, y va a hacer falta de eso, en esto que ella decía, y lo agrego yo, va a hacer falta volumen político, capacidad de trabajo, conocimiento del ámbito parlamentario, y sobre todo, algo que quiero decir para no olvidarme antes de que vayamos a la tanda y de escucharlo a Gus también, es a seguir laburando. Sí. ¿No? O sea, digo, todo lo que se hizo, bueno, ahora esto se festeja un rato, pero se sigue trabajando porque al 26 de octubre, es otro partido el 26 de octubre, cambian las condiciones, cambia todo. Hay que ver qué hace el gobierno, si se tira el mantel, si no, uno nunca sabe, digamos, con esta gente. Después de la genial autocrítica de ayer. Quería destacar la figura de Teresa García también. ¿Quién es Teresa García? Es una gran militante, una gran dirigente, una gran constructora de unidad y de articular espacios, digamos, y aparte con una experiencia legislativa como pocos. Por eso me parece destacada la entrevista que acabamos de ver. Y es de San Isidro. Y no dejó dudas. Sí. De quién es su referente. Su conducción, tal cual. Su conducción. Me parece que tenemos un mes y pico por delante que cada uno que salga va a aclarar por las dudas quién es su conducción. Tengo esa sensación, pero digo, y aparte San Isidro hay un lugar donde hay que poner el cuerpo, como les decía ayer. San Isidro, uno de los 3 distritos donde perdió Fuerza Patria del conurbano, ¿no? Después en todo el resto arrasó, algunos más, otros con menos distancia. Hablando de las buenas elecciones, hay incluso cifras que se recortaron a menos de un tercio o a menos de la mitad de lo que había sido el resultado en el 2023. Por ejemplo, el caso de Fernanda Raberta, que levantó mucho y mejoró mucho la performance en la quinta sección electoral, atentos con ese dato. Sí. Guillermo Montenegro le había ganado la intendencia de General Pueyrredón, Mar del Plata también, como ciudad cabecera, por más del 10% de los votos en las elecciones del 2023, y ahora la diferencia fue de 4,5 puntos. Atentos con eso. De 4 puntos, ayer fue una de las cosas que de los resultados que miré, observé, primero por el esfuerzo que hizo Raberta en todo este tiempo, por el aparataje que le pusieron enfrente, porque es el que maneja la caja de General Pueyrredón, digamos. Con mucho ayudín también, ¿no?, del gobierno nacional. Creo que es uno de los elegidos de Milei, es el que estaba parado al lado de Milei en ese acto también inolvidable, Moreno la otra vez del presidente, y todo lo que representa Montenegro. Por eso me parece que es muy valiosa y con una proyección muy interesante el resultado de Fernanda Raberta en Mar del Plata. Vámonos a la tanda escuchando dos cosas. Por un lado, el audio de Kicillof, audio 11, donde agradece a los actores fundamentales de esta unidad, y después el audio 10, donde también se escuchó ahí en el búnker de Fuerza Patria la voz de Cristina Fernández de Kirchner. Audio 11, audio 10 y a la tanda. A los que permitieron, escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario.
Quiero enviar un saludo, en primer término, al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero, sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo, porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM 530. Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y es diputada suplente de La Libertad Avanza. Es el gobierno más corrupto de la historia argentina. Fueron directamente a atacar las cajas de PAMI, a atacar las cajas de capacidad, a atacar la salud de los seres humanos, que es lo más valioso que uno tiene, la salud. Hace muy poco falleció una criatura porque no tenía los tratamientos oncológicos. Terrible. Se están metiendo con la vida de la gente. Eso no es una película, esa es la vida real. Y estoy arrepentidísima, como la mayoría, que creímos que Javier Milei era el camino. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires.
las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y sonaba este tema de Divididos ayer en la voz de Moyo, en el búnker de Fuerza Patria en La Plata. Ahora en un rato vamos a escuchar, porque Fabián Waldman, cuando terminó el discurso del gobernador, después habló con varios de los dirigentes, incluido Axel Kicillof, en el cierre de ese acto, en exclusivo ahí para la Radio de las Madres también. Así que vamos a escuchar en breve esas declaraciones. Si no llegamos nosotros, lo escucharán en el programa de Roberto Caballero en minutos nada más. Pero hay mucho contenido de lo que hizo también ayer Fabián Waldman, cubriendo en la ciudad de La Plata, epicentro de lo que dejó la elección de la provincia de Buenos Aires, y el discurso también del gobernador Axel Kicillof. Ayer, entre todo eso sonaba Dividido, la planadora del rock nacional, del rock argentino, y este tema hermoso para también reproducir a esta hora de la mañana, querido Cirelli. Así es, me quedé ¿Sugerencia ahí. Artística y periodística suya? No, Silvio Soler puro. Bien, ¿no? Puro bien. que ayer Puro Soler. Tuvo un día inspirado, decís vos. Sí, democrático, muy activo. Sí. Toda la familia Soler muy activa ayer Exactamente. en los comicios. Me quedé charlando con Caballero ahí fuera del estudio, bueno, como corresponden estos días tan
cargados de política, ¿no? Tan agitados para seguir coordinando Una cosas. observación de Robert que seguramente desarrollará, digo, que también se le pone con la cantidad de votos en las urnas. ¿Qué observó Caballero? No, eso, ayer a la noche usted habló con él, acá al aire. O sea, tiene que ver con eso que hablamos ayer, pero o más. No, más, pero hay que esperar que lo diga. Hay que esperar que lo diga. Lo único que le voy a robar. Me parece que los votos, que yo no lo dije, también tienen que ver con un freno al Fondo Monetario y a esta cuestión. El Fondo Monetario estuvo ayer dando vuelta por las urnas. Por supuesto, mucho tiene que ver con eso, y hablando de eso, vamos a meternos en el plano económico, que es lo que va a marcar también el pulso, te diría, de el día de hoy seguro, pero también de este próximo mes y pico que le queda a Milei hasta llegar al 26 de octubre, ¿no? Estoy hablando de las elecciones, hasta llegar a las próximas elecciones. Y todo esto lo vamos a profundizar con el economista y gran amigo Fabián Medina, que está en línea. Fabi, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, te saludamos desde la radio de Las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás, Gusti? Bien, querido. Fabi es analista político, económico, y sobre eso le queremos preguntar también para estas horas que tenemos por delante, donde ¿qué crees que va a pasar a partir de la apertura de los mercados? Creo que está generando mucha expectativa, Fabián. No, va a pasar lo que ya está pasando desde anoche con los dólares cripto. Los dólares cripto que cerraron el viernes entre 1.379 y 1.406, las puntas más vendedoras. Anoche estaban entre 1.430 y 1.500. Ahora lo tenés en 1.425, 1.495. O sea, evidentemente va a pasar lo que es 2.400, porque arranca de 1.380 el oficial. Se dio todo tal cual como yo decía, más de 12 puntos de diferencia. Yo más o menos uno tiene el tanteo de la calle y uno conoce cómo se manejan las secciones en provincia de Buenos Aires, como todo el país, va. Entonces, ahora vas a tener uno que va a llegar a 1.430, 1.440, 1.450. Van a intervenir a lo pavo desde el Tesoro, y si calculá que tienen que tener algo así como entre 800 y 1.000 millones de dólares en el Tesoro. Mirá, el viernes pasado, de 600 que usaron en 4 días, 285 usaron el viernes y no lo pudieron contener el dólar. Y eso Fabián, que le queda en el Tesoro, ese número, ¿qué puede generar eso, o cómo puede impactar en términos de la economía real, de la economía del día a día? ¿Qué significa ese monto en el Tesoro Nacional? No, el monto del Tesoro es para pagar deudas, no para contener el dólar. Si vos lo usás para contener el dólar, lo que estás haciendo es quemando la plata. Porque va a seguir subiendo, y cuando vos sabés que cuando pase los 1.400, el oficial, se va a ir todo a precios. Ya tuviste la semana pasada una lista de 7,5% de los productos. Esta semana puede llegar a tener un 6, un 7% antes del fin de semana. Por lo tanto, se va a acelerar la inflación, y la baja nominal va a dejar de ser baja nominal para empezar a transitar la escalera hacia arriba. Bueno, el miércoles ya tenés el dato de agosto, que tiene que ser arriba de 2.1, 2.2 tranquilo. Por lo tanto, ya es el tercer mes consecutivo de alza. Suben los precios, sube la inflación, se quedan sin dólares, por lo tanto, estás en una tormenta perfecta para el gobierno, que dijo directamente vamos a ir por más, vamos a redoblar el plan económico. No entendió nada, bueno, nunca entendió nada, así que tampoco es nuevo. Indudablemente el problema de acá no es quién ganó, sino el problema es quién perdió. El que va a generar el problema a la gente y no le interesa a la gente.
Fabián, a partir de esto, digo, porque si también vemos que el dólar hoy empieza a subir, o esa tendencia de los dólares cripto, también del dólar mercado pago, ¿no? Porque digo, el amigo Galperín ayer lo tenía el dólar cerrando la noche a más de 1.440 mangos, entonces digo, todo eso puede marcar también una suba para el resto de los dólares hoy, y eso rápido va a impactar en el precio de las cosas. Por eso te dije, sigue la tendencia de los criptos, y eso vas a tener un oficial entre 1.380 que estaba, se puede ir a 1.440, 1.450, y de ahí arrancar la suba de precios, quedarte sin reservas en el tesoro, quedarte sin dólares en el tesoro, sin reservas disponibles. Por lo tanto, estás en medio de una corrida cambiaria clásica, o como quiere decir ahora, corrección. En realidad, si este te llega a sacarle el tope de banda, es lo peor que puede hacer, porque el dólar ahí no va a tener techo. Fabián, dos cosas. ¿Qué crees que está observando el Fondo Monetario Internacional sobre todo este momento político, económico? ¿Y qué va a ser el famoso círculo rojo? Porque hay como muchas dudas con eso. Yo creo que hay que observar a los voceros de ese círculo rojo o de ese poder económico en las próximas horas. ¿Qué va a pasar con esas dos cosas? Con la mirada del Fondo Monetario y con el poder económico argentino. Yo creo que el círculo rojo ya lo dejó. Fíjate, yo te diría que te fijes 2 o 3 de ese círculo rojo. Uno, el empresario de medios. Sí. El otro es el de la parte de aceros y tubos. Sí, perfecto. Y el otro el de los alimentos. Bien, son los tres, me gusta, porque son los tres cabeza de cada uno de los rubros principales y con más poder también, ¿no? Esos tres, por lo que yo ya me enteré, ya lo dejaron. Es más, el de los medios... ¿Está caliente? Está caliente, una pipa, y está buscando, no te diría un sucesor, pero está buscando alternativas. Y mirá, ya la foto, si ves la tapa del diario de hoy... No la vi todavía. Ah, bueno, no te la pierdas. Y el Fondo Monetario, yo te diría más que el Fondo Monetario, fíjate la actitud de Estados Unidos. Fue la semana pasada Juan Paso encabezando una delegación de funcionarios y el titular de ARCA hoy, y no los recibieron por el escándalo en la investigación de corrupción. De hecho, Estados Unidos, Trump está muy amigo ahora con Gustavo Petro. Mirá, ¿y eso? Y lo que pasa es que cuando vos que vos querés manejar, ¿no?, se te vuelve inmanejable y es irracional, el yanqui será todo lo que quiera, pero estúpido no es. La verdad que no, vio que no lo podía manejar, vio que es un poco intenso, para decirlo así, y el yanqui es muy frío, es muy pensativo, muy racional en ciertas cosas. Y te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero nunca entra. Y con respecto, y vos decís que eso va a impactar con respecto a lo que puede ser la relación con el Fondo Monetario para adelante. El Fondo Monetario de acá en más, la próxima revisión sería en febrero. A ver, hablar a 30 días es una locura, imagínate lo que es hablar a febrero hoy. Con un dólar que se te dispara los precios de la economía, se te dispara el único valor que tenía para él, que era la baja nominal de la inflación, y con la gente en la calle con conflicto latente. Latente no, perdón, ya desatado, porque el escándalo de corrupción se desató el conflicto en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Tal cual. Fíjate lo que está pasando en Córdoba, como crece Natalia de la Sota también. Y eso, por supuesto, ya de cara al 26 de octubre lo vamos a ver y va a quedar cada vez más expresado. Te voy a decir algo. Veamos día a día y semana a semana. ¿Crees que entramos en eso ahora, Fabián? En un día a día y una semana... Está bien, entiendo. Es muy complicado pasar un panorama de acá a octubre. Es lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo de acá al año que viene. De acá a 45 días. Es muy complicado trazarlo.
Fabián, sigamos charlando y gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. No, gracias a ustedes, chicos, saludos. Abrazo grande. Ahí estaba Fabián Medina, analista económico, dejándonos algunas de las impresiones en este comienzo de semana después del resultado de ayer. Mirá, el que no se quería perder hoy estar también presente, ya que hablábamos recién de empresarios de medios y demás, era Fontevecchia, del diario Perfil, que hoy salió con edición especial. A ver si lo tenemos ahí a mano, Lean lo va a poner en el streaming también. Che, qué alegría que estén todos tan despiertos de temprano, Mucha gente que se va sumando al streaming ahí en Somos Radio M530 desde bien temprano, muchos mensajes que están llegando también, con mucha necesidad de información y de la mirada también de la Radio de las Madres, Gus. Sí, me quedé escuchando la entrevista donde jugaron al misterio, estaban hablando de Héctor Manieto. Sí, estábamos haciendo Jorge Suspenso. Sí, estaban haciendo Jorge Suspenso. Creo que ahí también hay que leer la tensión que hay por varios motivos, pero obviamente económicos, no. Por supuesto. No solo se limitan a los avances contra la prensa de parte de este gobierno, que tienen que ver con la pelea con el grupo Clarín. Y las consecuencias son, entre otras, que no dejen entrar a los corresponsales a la Casa Rosada, pero la cuestión de fondo tiene que ver con Telefónica Telecom, digamos, por decir una observación, ¿no? Eso es, hay que ver por qué se le vuelve, y me imagino que Héctor Manieto no está analizando qué alternativas va a tomar, ya tiene claro. Ya sabe. A quiénes le está apostando. No es que se toma un tiempo, no hay un periodo ventana con el grupo económico real. No. Ellos, ya lo dijo él en algún momento, en esa frase memorable, ¿no? De la historia argentina, cargo menor, ¿no? Para él, para el hombre, desde hace décadas para acá, hay cargos que son menores y la primera magistratura para él es uno de esos cargos menores. Hay que ver, porque de verdad en las últimas semanas la conflictividad social, como decíamos antes, el ajuste contra los sectores populares, el sector del trabajo se vino dando, pero en las últimas semanas los empresarios empezaron a marcar el pulso al gobierno. Hay la sensación de que le soltaron la mano. Me parece que se les agotó o que vino a hacer el laburo que tenía que hacer, entre comillas, iba a decir el loco, pensando en la tapa del libro de Juan González, digamos que solo una persona sin ninguna empatía con el prójimo puede llevar los niveles de ajuste a los que llevó. Después está obviamente el 3% y todo ese curro contra los discapacitados, que es un ejemplo de que no solo son fanáticos de una postura económica, ¿no? Mirá, lo que dice el título principal de Diario Perfil, que recién lo mencionábamos: se duda sobre la capacidad de Milei para asimilar un descalabro en tantas áreas, ¿no? La gran contradicción del presidente fue reconocer errores y al mismo tiempo decir que no iba a retroceder ni un milímetro, ¿no? Lo que decíamos al comienzo del programa, en cada una de sus políticas, que son las que lo llevaron a la derrota. Faltan 49 días para el 26 de octubre y tanto la economía como las denuncias de corrupción traerán más malas noticias para el gobierno. Y después, por supuesto, lo que destaca es también algo que decíamos al comienzo del programa: sorpresa y sospecha, Franco, Caputo y Petovelo ausentes. Franco, anoche. Sí, Caputo y Petovelo ausentes. Sí, bueno. Son tres de las cosas sensibles, por supuesto. Franco, que encabezó la interna con el área troll. Estaría pidiendo laburo en el peronismo de vuelta. Sí. Digamos, o en el BID. Petovelo, bueno, vaya a saber por qué, digamos, capaz, no lo sé. Pero ahí está la autocrítica del gobierno, los errores de la política. Tal cual. Digamos, no nos sorprendamos ahora de las cosas. Que Milei no tenga capacidad de empatía o de reacción ante otras cuestiones de la política. Milei no acciona en política, ¿no? El resto del gobierno, hay algo para destacar ayer, primero que es la presencia de Santiago Caputo sobre el escenario, que vos lo dijiste, y después de Lugones, encargado de salud, responsable de salud, a quien menciona Milei. Tenemos una causa fentanilo, tenemos el tema de discapacidad. Sí. Cuando te menciona, hay que ver igual es el futuro también de Luis Caputo, ¿no? Pero cuando Milei te menciona mucho, hay que ver si no te están exponiendo
de más para que quedes ahí bien visible por las dudas. Esto me parece que Lugones empezó a entrar en esa categoría. Cierre de este nuevo buen comienzo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7 de la mañana. Ya llega Roberto Caballero con el equipazo de Caballero de Día. Gracias Silvio Soler, Gary Castro, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Un placer este comienzo de día compartido, Gustavo Cirelli. Lo mismo digo, si ayer la 530 que viene creciendo, ampliando la llegada por la potencia del transmisor, y más, tuvo una gran jornada de cobertura electoral, prepárese para el 26 de octubre. Tremendo. Y la gente, muy enganchada ya desde bien temprano, así que una alegría que cada vez seamos más en el streaming de Somos Radio M530 desde bien temprano y muchos mensajes también al 11 3200 0500. Y una vez más, gracias a todos los trabajadores y las trabajadoras de la radio por el esfuerzo y el compromiso de ayer. Gran jornada, la de ayer, estamos muy contentos, orgullosos y también alegres de haberlos acompañado y que estemos juntos cada vez siendo más también en la comunidad de la Radio de las Madres. Hasta mañana, chau. No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber